Bien, ahora sí, como les decía, présteme mucha atención porque necesito la fórmula de las frecuencias explicarla. ¿Se acuerdan que recuerdan que cuando teníamos la variable cualitativa, ¿verdad? Recordemos un poco, cuando estábamos analizando esta variable cualitativa, nosotros, por ejemplo, las frecuencias las descubríamos fácilmente porque simplemente veía de los clientes encuestados o de las personas encuestadas, que en este caso fueron 50, quería saber cuántos preferían la marca Chevrolet y nos dimos cuenta que 15 preferían la marca Chevrolet. Entonces, por eso le colocábamos fácilmente la frecuencia. En nuestra segunda práctica, que fue el tema de la variable cuantitativa discreta, estábamos analizando el número de cilindros de gas que se vendían en un día cualquiera en Tulcán, por ejemplo. Resulta que yo también sabía que 9 tiendas habían vendido 22 cilindros de gas. Por lo tanto, fue muy fácil ponerle el tema de la frecuencia. Pero, si nosotros queremos ya analizar esta variable cuantitativa continua, que es a través de estos intervalos, ya no es tan sencillo. Ahora, ¿cómo serían? Si volvemos a nuestra diapositiva y analizamos nuestros datos antes del ingreso que hemos hecho, nos podemos dar cuenta que si el primer intervalo, regresemos al Excel, está entre 1,5 y 1,9, yo tengo que ver cuántos recién nacidos tienen un peso entre 1,5 y 1,8 kilogramos. Y ya sabemos que no llegamos al 1,9 porque el intervalo aquí en la derecha está, digamos, abierto. Entonces yo regreso y me doy cuenta que efectivamente solamente tengo dos recién nacidos que cumplen ese criterio. ¿Sí ven? Dos recién nacidos que tienen pesos entre 1,5 y antes de llegar al 1,9. Entonces yo tendría que estar haciendo a mano esto. Tendría que estarle escribiendo cada frecuencia. Tendría que estar viendo cada intervalo y tendría que estar observando de ese intervalo, ¿sí? Cuáles son los datos que caen dentro del intervalo. Entonces, jóvenes, esa situación ya no es óptima. Solo necesitamos, en pleno siglo XXI, tener las cosas de forma óptima, optimizar la situación. Entonces, por eso yo le propongo la siguiente fórmula, que es la fórmula de la frecuencia que tiene incorporado Excel justamente para esta variable cuantitativa continua. Así que, por favor, présteme muchísima atención porque aquí es donde el estudiante en el examen del primer parcial normalmente tiene problemas con esta fórmula. Así que, por favor, usted la selecciona. La misma función le está pidiendo dentro del paréntesis los datos. ¿Y dónde tenemos los datos? Que están sin agrupar. Los tenemos aquí abajo como ya lo hemos agrupado. Entonces nos vamos a ir al primer dato y le vamos a poner control shift flecha hacia abajo, de tal manera que ya tenemos los 34 pesos de los recién nacidos. Ese sería el primer criterio que me pide la fórmula. Luego, ¿qué me pide? Ponerle el punto y coma. Y finalmente me pide grupos. Y usted me puede preguntar, profesor, ¿y qué son esos grupos? Bueno, los grupos son los intervalos. Pero ¿qué intervalo me está pidiendo? Ojo a lo que estoy diciendo. El intervalo superior. Si usted le pone el intervalo inferior, ya desde ahí está incorrecto, es un error. Así que por favor, póngale intervalo. Déjeme admitir a algunos compañeros que están pidiendo ingresar. Ahí está. Bueno, ahí ya les admití. Bueno, entonces, ¿qué intervalo le vamos a poner? El superior. Usted dele clic a cualquiera de estos números del intervalo superior y simplemente con la flecha hacia arriba suba. Entonces, miren que ahí ya estamos ubicados en el primer intervalo superior y con Shift seguimos con la flecha hacia abajo hasta llegar al último intervalo superior. La idea es que no se me quede ninguno. Si se le queda alguno, error en la fórmula. Cerramos el paréntesis. Y miren, ya está lista la fórmula para ejecutar. Repito, la fórmula se llama frecuencia. El primero que me pide sería los datos de lo que estamos investigando el día de hoy en esta práctica, que sería todo esto azul, y lo rojo sería el intervalo superior. Le damos Enter y me doy cuenta que me está colocando la frecuencia del primer intervalo. Pero, aquí viene el pero, yo necesito que me haga el cálculo de todas las clases, de todas las filas que tenemos. Aquí, por ejemplo, si ustedes cometerían el error de darle en esta esquina inferior derecha, arrastrar la fórmula hacia abajo,
Miren, me va a dar números, pero esos números no van a ser correctos. ¿Y por qué voy a saber eso? Porque la suma de todo, miren, me está dando 86. Y eso es imposible, porque nosotros estamos analizando 43 datos. Por lo tanto, así ustedes no van a proceder. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer, compañeros? Una vez que ya le haya salido ese valor, usted me va a seleccionar todas las frecuencias, tal como lo hicimos en su momento con la fórmula de la moda, cuando queríamos calcular varias modas, que era la fórmula moda.varios. Usted se va a ir aquí a la barra de fórmulas de Excel, le da clic y le pone Control Shift Enter. Al mismo tiempo, Control más Shift y más Enter. Y miren que automáticamente ya me aparece pues mis datos. ¿Sí? Me está dando 33. ¿Qué significa esto? Que muy seguramente un dato no hemos ingresado. Entonces vamos a ver. Fácilmente lo podemos descubrir. Mira, aquí hay 34. Entonces vamos a ver por qué razón la fórmula me está dando un dato menos. Vamos a ver si al final los estoy tomando bien los intervalos. Aquí estoy sumándole 0,4, aquí le estamos sumando 0,4, acá también le estamos sumando 0,4, aquí también le estamos sumando 0,4, también le sumamos 0,4. Vamos a ver dónde estaría el error. 27, 31, 35 y 39. ¿Sí? Entonces, debería salir 34. Vamos a ver. Ah, ya. Aquí está el error, compañeros. En la fórmula de la suma no me está tomando en cuenta la fila que le agregamos. Por eso se me está escapando ese 1. Vamos, ya arreglamos la fórmula con el dato que me faltaba y al hacerle enter, ahí sí me sale 34. Díganme por favor si estamos hasta ahí. Un rato, profe. Por Correcto, los voy a esperar un par de minutitos para que todos se pongan al día hasta aquí. Hasta aquí debemos estar, compañeros. Bien, entonces, Profe, chicos, ¿y por dígame, qué sale desbordamiento? tendría que revisarle en su computadora qué es lo que está haciendo incorrecto. Es decir, tal vez la función algo le está haciendo incorrecto. A ver, les repito, por favor. Usted me va a calcular la primera frecuencia, ¿sí? La primera, ¿sí? Le pone la fórmula frecuencia, le ingresa los datos, que son 34 que los tenemos acá, los datos sin agrupar, ¿verdad? Recién los estamos agrupando ahorita. Y aquí le va a poner lo que es el intervalo superior. Cuidado, le pone el inferior. Debe ser el superior todos. Al darle enter, aquí ya no me deja cambiar porque ya utilicé la fórmula. Entonces, al darle enter debería salirle este 3, pero le faltarían las otras frecuencias. Para completarlas, usted escoge todo. Cuidado, se va a ir hasta acá, hasta ahí nomás, ¿sí? Escoge todas las frecuencias, se va acá arriba y le pone Control Shift Enter. Ya no lo voy a hacer yo porque ya lo hice, entonces después me sale un error. Correcto, sí, por eso me está saliendo esto. Y luego ustedes constatan que la suma le dé 34. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de revisar. O si no, ya en la clase de forma presencial, Dios mediante, que esto se solucione. La otra semana ya se pueden acercar con sus computadoras como lo hemos hecho en clase y yo les voy revisando cuáles serían los errores. Porque tenemos chance, la tarea la voy a dejar hasta el próximo viernes. Esta tarea número 2. Entonces tenemos chance de revisar esa fórmula en clase. Porque aquí va a ser muy complicado que les pueda revisar. Ok, chicos, vamos a seguir porque el tiempo nos apremia. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada es muy fácil de calcular, ya lo habíamos visto en clase presencial, la clase anterior. Recuerden, yo empiezo con el mismo número. Si tengo el 3, aquí le tengo que poner el 3. Si aquí usted tuviera el 10, usted empezaría con el 10, obviamente, ¿no? Entonces, repito este número. Y luego vamos a empezar el proceso de acumulación. Este 3 debe sumar con el siguiente, que sería este 4 de forma diagonal. Usted hace este proceso una sola vez, nada más, una sola vez, y Excel automáticamente interpreta lo que usted quiere hacer, ¿sí? Excel va a interpretar lo que usted quiere hacer de tal manera que, mire, le doy Enter y me está sumando bien porque 3 más 4 es 7.
Y si yo le arrastro la fórmula hacia el final, es decir, hasta aquí, ¿verdad? Hasta ahí, miren que me acumula bien. Y yo les dije en clase, ¿cómo sé yo que estoy acumulando bien? Porque el último valor, que lo voy a sombrear con un color rojo, tiene que ser igual al tamaño de la muestra. ¿Sí ven? De tal manera que yo ya tengo bien acumulados mis datos. ¿Se dan cuenta? Usted, el 3 que está aquí, lo repite, en la siguiente fila a ese 3 le suma el 4, es decir, de forma diagonal, y nada más. Después arrastra en la esquina inferior derecha hacia abajo. Y se va a dar cuenta que está bien acumulado si este número coincide con el tamaño de la muestra. Si no coincide, hay un error. Entonces usted tiene que darse cuenta si se está aplicando bien la fórmula o qué está pasando. Pero tiene que coincidir. Esa es la frecuencia acumulada, compañeros. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta esto? Porque lo importante de la estadística, como ya le he dicho, es interpretar. No simples cálculos numéricos que el profesor me enseñó y ahí murió el tema. No. Ya hemos visto cómo se analizan algunas de estas medidas, ya sea tendencia central, ya sea dispersión, llámese medidas de posición. Ahora vamos a ver cómo se interpreta. Como estamos hablando de pesos de recién nacidos, yo voy a decir, por ejemplo, que este 4, ¿qué significa? Que 4 recién nacidos tienen un peso entre 1,9 y 2,2, no 2,3, ya sabemos que no llega realmente a 2,3, porque está abierto aquí el intervalo. Por eso que acá lo repite el 2,3. 4 recién nacidos tienen un peso entre 1,9 y 2,2 kilogramos. ¿Sí? Acá voy a decir que 10 recién nacidos, que son la mayoría, tienen un peso entre 3,1 y 3,4 kilogramos. Ok, esa sería la interpretación para el deber con respecto a la frecuencia absoluta. Ahora, esta acumulada, ¿qué significa? Por ejemplo, este 12, ¿qué significa? Que 12 recién nacidos tienen un peso entre 1,5 y 2,6 kilogramos. Se dan cuenta cómo acumula, por eso se llama frecuencia acumulada. 12 recién nacidos tienen un peso entre 1,5 y acumulado hasta 2,6. Por ejemplo, este 28, ¿qué significa? Que 28 recién nacidos tienen un peso entre 1,5 y 3,4 kilogramos. Miren que esta es la interpretación. Ya le estoy diciendo cómo es la interpretación para esos deberes o exámenes que se vienen en los próximos días. Bien, vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como lo vimos en la clase anterior, es un porcentaje. ¿Y cómo se calculaba? Yo tenía que tomar mi primera frecuencia y dividirlo para el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra es el 30. Así de simple. Y luego lo transformo en un porcentaje, pero bueno, vamos a transformar ya mismo cuando tenga todas las frecuencias relativas. Y recuerden lo que vimos en clase. La idea no es perder el tiempo. Y para no perder el tiempo y estar haciendo esta fórmula fila por fila, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Fijar una de las dos, una de las dos celdas. Pero, ¿cuál sería la lógica? A ver si se acuerdan. ¿Cuál de las dos celdas tengo que fijar? ¿La celda D5 o tal vez la celda D12? La De celda 12. de 12. Muy bien, estamos muy bien con ese conocimiento, la celda D12. ¿Por qué? Porque la idea es que cada una de estas frecuencias vayan dividiendo para el tamaño de la muestra. Entonces está muy bien que nosotros vamos a fijar ese valor. ¿Cómo lo fijábamos? Con el signo de dólar izquierda, derecha de la letra, ¿sí? De la celda, la letra de la celda que queremos fijar. ¿Correcto? Entonces le damos Enter y miren que ya lo tengo en porcentaje directamente, porque recuerden que como estábamos copiamos esta práctica que hicimos la clase pasada, entonces ya se quedó la fórmula del porcentaje. ¿Sí? Si a usted no le sale el porcentaje, ya sabe lo que tiene que hacer, como le enseñé. Si aquí le sale 0,09, que debería salir, ¿no? Usted lo que hace es ponerle clic aquí en esta parte que es el estilo porcentual y ya se le convierte en un porcentaje. Bueno, chicos, como ya fijé, ahora sí me sirve la fórmula hacia abajo. Y miren que me calcula automáticamente todos los porcentajes. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque la suma debe darme 100. No me daba 100 porque recordemos, le insertamos una fila más. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso y darme cuenta por qué no llegan. O nos estamos equivocando o la fórmula está media. Aquí vemos que la fórmula no toma en cuenta el 3%, entonces ahí ya se lo pongo para que lo tome en cuenta.
Le damos Enter y ya estamos bien porque llegamos al 100%. ¿Cómo se, cómo se analiza esto en la vida real? Por ejemplo, aquí, el 15% de los recién nacidos tienen un peso entre 2,3 y 2,6 kilogramos. Este 29% de los recién nacidos tienen un peso entre 3,1 y 3,4 kilogramos. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de hacer la interpretación de la información. En el deber que van a tener que hacer con la variable que ya les voy a indicar. Obviamente tendré que hacer la misma interpretación, pero tomando en cuenta el análisis respecto a la variable que estamos viendo, tal como están haciendo para el deber del día de hoy. ¿Ok? Entonces siempre es de acuerdo. Si estoy analizando sueldos de empleados, sueldo, el porcentaje sería respecto a los sueldos de empleados. Si estoy analizando las edades de los trabajadores, respecto a las edades de los trabajadores. Aquí estamos analizando los pesos de recién nacidos, serían los pesos de los recién nacidos. Entonces siempre el análisis es el mismo, pero me cambia la variable que estoy analizando. Bueno, vamos con las últimas dos columnas, chicos, ya para terminar el tema de esta tabla de frecuencias, que ustedes sepan cómo ya todos los cálculos, cómo hacer todos los cálculos correctamente de esta tabla. Vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que no es más que acumular los porcentajes. Así como acumulamos la frecuencia acá, voy a acumular los porcentajes. Entonces aquí, por ejemplo, yo empiezo con este 9%, ¿sí? El mismo número lo repetimos acá. Y el proceso es el mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. A ese 9% yo le voy a sumar el 12% y lo sumamos de forma diagonal. De esta manera, ya Excel me interpretó y cuando yo arrastre la fórmula, se me va a acumular automáticamente. Entonces le damos Enter y tengo el 21%. Luego arrastro ya la fórmula hacia abajo y observen, sé que estoy bien acumulado como les dije en clase presencial, porque el último valor tiene que coincidir con el 100% del porcentaje. Entonces chicos, ahí está esta tabla hasta ahora. Miren cómo se formaban los intervalos, cómo calculábamos estas frecuencias automáticamente, cómo acumulábamos esas frecuencias, debe coincidir el tamaño de la muestra, cómo ya calculamos los porcentajes con esa división y después cómo nosotros íbamos acumulando esos porcentajes. ¿Y cómo se interpreta, por ejemplo, este 53%? Que el 53% de los pesos de los recién nacidos están entre 1,5 y 3,3, perdón, 3 kilogramos, porque no llegamos hasta el 3,1. ¿Sí? Así se interpreta. Que el 21% de los pesos de los recién nacidos están entre 1,5 y 2,2 kilogramos. ¿Se dan cuenta? Ya es acumulado el porcentaje. En cambio, este porcentaje es normal. Este porcentaje es por cada fila. El de aquí ya es acumulado desde el primero hasta esa fila. Así se va acumulando. Y bien, para terminar el tema de esta tabla de frecuencias, nos falta la última columna, exclusiva para esta variable. Se dan cuenta que esta marca de clase no se calcula en la variable cualitativa, no se calcula en la variable cuantitativa discreta, pero sí se debe calcular en la cuantitativa continua. ¿Y por qué razón, profesor, se debe calcular? Porque es un promedio, como lo vimos en clase. ¿Es un promedio de qué? De los dos intervalos, inferior, superior. Y como las otras variables no manejan intervalos, es imposible que existan las marcas de clase. ¿Sí se da cuenta? Esa es la lógica. Si yo regreso a mi pizarra virtual, yo sé que debería ser yo un promedio entre estos dos. Es decir, 1,5 sumarle 1,9. ¿Sí? Y ese resultado dividirlo para 2. ¿Sí ven? Eso es un promedio de los dos intervalos, inferior, superior. Esa es la marca de clase, señores. Un promedio de mis intervalos, inferior y superior. Entonces, regresando a Excel, podemos utilizar la función que les enseñé la primera clase, la primera semana de práctica, que es la función promedio. Es la función que me permite promediar lo que yo quiera promediar. En este caso, ¿yo qué es lo que quiero promediar? Los dos intervalos, inferior, superior. Entonces usted me le va a colocar solamente estos dos intervalos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no tengo que hacer esto a mano. Excel automáticamente me lo calcula con la función promedio. Cerramos el paréntesis
Y si le doy Enter, ya tengo aquí un promedio. Aunque aquí hay un error porque me está dando esta celda porcentual. Vamos a cambiarle el formato a esta celda, por está formato porcentaje. ¿Cómo le cambiamos el formato? Clic derecho, formato de celdas, y en número, se da cuenta que está en porcentaje, usted cámbiele a general. Si una celda le da problemas, ya sea en mi materia, en cualquier otra que maneje Excel, usted véale y cámbiele la categoría a general, ¿sí? Le ponemos a aceptar y ahí sí se dan cuenta, ya me salió el resultado, 1,7. Bueno, y asimismo yo arrastro la fórmula hacia abajo fácilmente para que me calcule automáticamente todas las marcas de clase. Y miren que estamos bien. Fíjese que estamos muy bien. Me está haciendo el promedio de cada fila. O sea, cada marca de clase me está calculando. ¿Y qué significa en la vida real esta marca de clase? Es un valor representativo. ¿Qué significa este 2,9? Que el peso representativo de este intervalo es 2,9. Es el peso promedio o representativo, ¿sí? Entre 2,7 y este 3,1, su promedio es 2,9, es decir, es el peso representativo. Eso significa estas marcas de clase. Bueno, chicos, ahí está la tabla de distribución de frecuencias. Esto sería uno de los pasos que ustedes tendrían que hacer para la tarea de la próxima semana, ¿sí? Tal como le he explicado en esta clase que está siendo grabada, repito, y que si algo se nos escapa podemos revisar después con tranquilidad en nuestra casa. Entonces, así es que quiero que usted me haga el proceso para que me elabore correctamente la tabla de frecuencias. No solamente en el deber, sino en el examen. Sobre todo más me interesa en el examen, que es donde las papas queman, como se dice en el argot popular. Bueno, chicos, ahora sí, vamos con los gráficos. ¿Qué gráficos maneja la variable cuantitativa continua? Maneja tres gráficos. Recordemos que la cualitativa manejaba dos gráficos, gráfico de barras, gráfico de pastel. Asimismo, la variable cuantitativa discreta. Pero esta variable continua, cuantitativa, utiliza tres gráficos que son el histograma, el polígono de frecuencias, el ojiva. ¿Sí? Y cada uno tiene su connotación, tiene, digamos, su análisis que hoy vamos a ver. Así que préstenme mucha atención a ver cómo se forma el primer gráfico, porque en la tarea le voy a pedir también los tres gráficos. Entonces ese gráfico, para que no nos moleste, vamos a colocarlo por aquí. Aquí está bien. Entonces nos vamos aquí al menú insertar. Escogemos normalmente el gráfico de barras, aunque no se llama gráfico de barras, es histograma, pero lo vamos a construir desde el gráfico de barras. Entonces le damos clic a esta primera opción que nos aparece. Ya sabemos que al principio tenemos este lienzo totalmente en blanco. Entonces usted lo mueve donde quiera dejar el gráfico. Yo lo quiero dejar por aquí. ¿Ok? Bueno, acto seguido le vamos a dar clic derecho al gráfico. Le vamos a colocar seleccionar los datos. ¿Sí? Aquí vamos a agregar esta leyenda o serie. Acá no le vamos a poner absolutamente nada, no le vamos a poner ningún nombre de la serie. Y en valores de la serie, compañeros, recordemos que va aquí el eje de las Y, el eje vertical de las Y. Y ese eje de la Y son las frecuencias, pero en este caso ya no serían las frecuencias. A mí lo que me interesa son los intervalos. Mucha atención, los intervalos. ¿Sí? En cambio, antes yo le ponía la frecuencia porque eran variables normales, cualitativa o cuantitativa discreta, que no manejaban los conceptos de los intervalos. Entonces yo ya necesito ver mis barras que me van a salir con respecto a los intervalos, ya no a la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿usted qué me va a escoger aquí? Los intervalos, todos los intervalos. Ahí están los 7 intervalos. ¿Sí? Entonces, ahí están los 7 intervalos. Bueno, ahora, ¿qué necesito? Perdón, este es el eje de las X, perdón, que estoy mareado aquí. Aquí, por ejemplo, sí serían las frecuencias, sí son las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias, le podemos aceptar, y en el eje X es que ya no iría valores de variables o nombres de marcas, sino que irían mis intervalos. Por eso me está dando ese error la fórmula. Le damos aceptar, aceptar, y ahora sí, chicos, estamos observando este gráfico, que todavía no está correcto porque eso no es un histograma. Si recordamos la primera semana de clase que vimos esto de forma conceptual, ¿sí? Los histogramas son barras unidas. Estas barras están separadas. ¿Qué hago para unirlas? Mucha atención.
Le da clic usted en cualquiera de las barras y todas las barras se le iluminan, como usted puede observar. De ahí le da clic derecho, le vamos a dar a esto que dice dar formato a la serie de los datos. Y bueno, tengo que mover esta parte de aquí. Y aquí donde dice ancho del rango, que está en 219%, usted le va a dejar en 1%. Le da Enter y ahora sí, compañeros, tenemos el famoso histograma. Este es el histograma, tal como lo habíamos visto durante la clase. ¿Ok? ¿Y cómo interpreto este histograma? Por ejemplo, aquí antes de interpretar me faltan los datos. Recordemos cómo le ponía los datos. Le damos clic a este signo más y le damos clic aquí a etiqueta de los datos para que se me coloquen los datos. Y acá arriba también hace falta algo que sería el título. Como ya tenemos nuestro título aquí, no perdamos el tiempo. Entonces, por ejemplo, ya le copiaría el título que tenemos. ¿Sí? Control C. Regresamos a nuestro gráfico. Regresamos acá a nuestro gráfico y le pegamos. ¿Sí? Le pegamos. Le pegamos y nos damos cuenta que ya tenemos nuestro título. Y ahí obviamente ya es creatividad de cada uno de ustedes, ponerle una letra diferente, un color diferente, más pequeña la letra, no sé, ya queda a criterio de ustedes. Bueno chicos, ahora sí la interpretación del gráfico. ¿Qué significa esta barra de aquí? Que 6 recién nacidos tienen un peso entre 2,7 y 3,1 kilogramos. ¿Sí ven? 6 recién nacidos tienen un peso entre 2,7 y 3,1. Por ejemplo aquí, un solo recién nacido tiene un peso, su peso está entre 3,9 y 4,3 kilogramos, es decir, que como es un peso fuerte, ya mayor, solamente un recién nacido, porque normalmente no todos los recién nacidos tienen un buen peso. Entonces tiene lógica este valor. Entonces, chicos, así interpretamos este gráfico. Y repito, ¿para qué nos sirve el gráfico? Porque a la gente normalmente les aburre tanto número. Nosotros los que nos gustan los números, nos gusta, pero no a todo el mundo le gusta ver tanto número. La gente prefiere que, aparte de la tabla que tiene que estar de ley en una investigación, en su tesis, aparte de eso esté el gráfico, porque el gráfico habla por sí solo, ¿sí? El gráfico habla por sí solo. La barra más grande es 10. 10 recién nacidos tienen un peso entre 3,1 y 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí está. Este es el histograma. Vamos con el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es el polígono de frecuencias. ¿Qué pasa si yo no lo quiero mostrar por barras, sino que lo quiero mostrar por una línea de tendencia? ¿Sí? A lo que llamamos polígono de frecuencias. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente para que ustedes no se mareen. Copie este mismo gráfico. Facilito. Copie el gráfico, control C. Nos vamos a ubicar aquí abajo para pegarlo justamente aquí abajo de este gráfico. Control V. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Usted selecciona el gráfico, le da clic derecho, ¿sí? Le pone seleccionar los datos, perdón, mejor dicho, cambiar el tipo de gráfico. Usted lo que va a hacer es cambiar el tipo de gráfico nada más. Y en lugar de esto nos vamos a las líneas. Justo el que está bajito que se llama líneas, le da clic a líneas y nada más. Eso sería todo, le pone aceptar. Y compañeros, hemos cambiado de un histograma rápidamente a un polígono de frecuencias. Y se dan cuenta que lo hicimos muy fácil, copiando y pegando el gráfico, es decir, que si usted ya tiene el histograma, simplemente no empiece desde cero, copie y pegue el gráfico, dele clic derecho, cambiar el tipo de gráfico y váyase a líneas, escoja la primera opción como le enseño. Y bueno, estos números podemos arreglar, como se ven aquí feos encima de la raya, usted lo pone más abajo, más arriba, donde usted quiera, con tal de que se vean muy bien y que no se oculte la información. Pues ahí sí lo selecciono por último y les puedo poner un color diferente. Digamos que yo lo selecciono y les doy el color rojo para que esos datos sobresalgan. ¿Se dan cuenta? O yo lo veo por barras, ¿sí? O lo veo por líneas. Ya esto queda a criterio de cada persona. Pero para el deber, yo sí le voy a pedir los dos gráficos. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Ahora, para terminar, vamos con el tercer gráfico y luego ya nos metemos al cálculo, la última parte de la clase, vamos a hacer cálculos de las medidas. Vamos a calcular la media, la mediana, la moda, la medida de dispersión y la disposición
pero para estos datos sin agrupar, que no es lo mismo. Mucha atención, no son las mismas fórmulas, no es el mismo procedimiento, entonces va a cambiar un poco esa situación. Bueno, chicos, para el último gráfico, que sería el gráfico ojiva, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo copiar este gráfico para no perder el tiempo. Control C. Lo vamos a pegar aquí abajo para que los tres gráficos queden hacia abajo. Los tres. Le pegamos aquí, correcto. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar el gráfico. Ya vamos a ver por qué. Clic derecho, seleccionar los datos. ¿Sí? Modificar, no agregar, sino que modificar, porque vamos a modificar los datos. Y muchísima atención. En este eje Y, en el gráfico normal que iba la frecuencia. Ahora ya no va a ir la frecuencia. Ahora en este gráfico GIVA, que es un gráfico acumulado, debe ir ya no la frecuencia absoluta, sino la frecuencia acumulada. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio que usted me va a hacer en este gráfico que se llama ojiva. ¿Sí? En lugar de la frecuencia absoluta normal, FI, usted le va a calcular F mayúscula I. Entonces le quitamos todo y le ponemos las frecuencias acumuladas. Ahí estarían todas nuestras frecuencias acumuladas. Le damos a aceptar y ya está el gráfico, compañeros. Solamente le cambian la frecuencia normal por la frecuencia acumulada. Entonces ya tengo mi histograma, tengo mi polígono de frecuencias y tengo mi gráfico ojiva. ¿Qué le hace falta a ese gráfico ojiva? Le hace falta los datos. Entonces le damos clic al gráfico, el signo más, y usted automáticamente aquí le va a poner etiqueta de los datos. ¿Se dan cuenta? Ahí me aparecen mis datos que los selecciono, le pongo el color que le estoy colocando ahora, por último le pongo negrita, y bueno, ahí se ve mucho mejor mi gráfico GIF. ¿Se dan cuenta que es un gráfico acumulado? Es para ver los valores ya de forma acumulada, por eso va creciendo, porque va acumulando, acumulando hasta que llega al último dato acumulado, que es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Así que chicos, son los tres gráficos que se utilizan para la variable cuantitativa continua. Así que no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Ahí estaría ya mi tabla de frecuencias completa con sus tres gráficos que se... Yo tengo un problema Dígame, sobre el momento de hacer las frecuencias, digamos, al momento de sacar la frecuencia absoluta, ya, la nueva, la nueva fórmula no me da el resultado, me aparece desbordamiento. ya, el mismo problema de la compañera. Entonces, ustedes dos, por favor, y todos los que tengan ese problema, para revisarles su computadora el día de clases, la próxima semana, me buscan o en la misma clase, por favor, para darles esa solución, ¿ok? Ujú. Sí, por aquí es complicado el tema, compañero, por este medio. Aquí se hace lo que se puede con la virtualidad, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus beneficios, también tiene sus pros y sus contras, así como la educación también presencial tiene sus pros y sus contras. Todos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿ok? Listo, chicos. Ahora sí, por favor, mente abierta para lo que vamos a Profe, ver. Sí, disculpe, dígame. ¿podría repetir los gráficos? Lo que pasa es que no me salen bonito. Entonces quería saber si Ya, me los... lo que pasa es que si le repito de nuevo todos los gráficos, el tiempo no nos da para lo que tengo que terminar. Y la otra semana ya entramos en otro tema, ya la unidad 2. Entonces lo que podríamos hacer es pasarles el archivo de la clase para que cada uno lo analice, ¿ok? Cosa que usted ya con detenimiento ya ve en qué punto se quedó y lo puede arreglar. ¿Está Ya, bien? muchas gracias, profe. Sí, sí, hágame de acuerdo, yo les paso, esto está siendo grabado. Sí, está siendo la clase grabada, entonces mira, aquí estamos grabando, entonces puedo compartirles esta clase. Listo, chicos, ahora sí, mente abierta para lo que vamos a ver. Vamos a calcular las medidas, ¿sí? Las medidas de posición, dispersión y las medidas de tendencia central que habíamos calculado antes, pero antes lo habíamos hecho muy fácil porque lo hacíamos a través de datos sin agrupar, donde ustedes se dieron cuenta que las fórmulas eran muy sencillas, eran fórmulas directas de Excel, que son las que están aplicando o ya aplicaron para la tarea que es hasta el día de hoy. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos con la primera medida de tendencia. Vamos a darle siguiente, todo esto ya vimos, fue lo que hicimos
ahora en Excel. Esta es la fórmula, compañeros, para calcular la media aritmética, pero de los datos agrupados. Ya no puedo utilizar la fórmula promedio que yo les enseñé, porque esa fórmula le da un cálculo de la media, pero para datos sin agrupar, es decir, los datos sueltos como los ingresamos. Estos datos ya son agrupados, están en una tabla de distribución de frecuencias, entonces chicos, no es el mismo. Cuidado en el examen. Hay estudiantes que no me aplican esta fórmula, sino que me aplican promedio. Compañeros, yo reviso todo. Perdónenme, pero los chicos que están repitiendo la materia no me van a dejar mentir. Yo soy el docente que reviso absolutamente todo. Así sea que me demore lo que me demore, archivo por archivo del examen, yo estoy viendo la fórmula, estoy viendo todo. Entonces, algunos me ponen promedio y no es así. Si yo ya le estoy tomando datos agrupados, debe aplicarme esta fórmula. Que lamentablemente Excel no tiene una fórmula, ni SPSS tampoco. Tiene una fórmula directa para calcular esta media, como si lo tiene para los datos sin agrupar. Entonces, miren, ya la recorté y la vamos a llevar a nuestro archivo. Este archivo se los paso apenas terminemos la clase. ¿Sí? Entonces lo pegamos, control V, y tenemos esa fórmula que la vamos a analizar tranquilamente. ¿Dónde yo quiero el cálculo de la media? Vamos a ver dónde lo ponemos. Veamos qué espacio tenemos aquí. Bueno, aquí no tenemos mucho espacio, aquí tenemos los gráficos, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Aquí vamos a poner media aritmética. Y para no perder el tiempo, ya tenemos un formato acá, voy a copiar el formato. Si aquí tenemos un formato, entonces copio el formato y lo vamos a pegar acá al lado, para no estar perdiendo el tiempo que no tenemos en este momento. Listo. Y le vamos a colocar media aritmética. Hasta ahí nomás porque no nos da mucho espacio. Bueno, chicos, entonces la fórmula. Vamos a analizar la fórmula de la media aritmética que está por aquí. ¿Sí? Miren, ¿qué es lo que tengo que hacer en la fórmula? Yo debo multiplicar cada marca de clase, esta XY' significa la marca de clase, que aquí está, XY, ¿sí? Pero le vamos a poner el prima. Déjenme ponerle ahí está. Esta XY' son las marcas de clase. Entonces, si usted ve esta fórmula, me está haciendo referencia a los valores de esta columna. Debe multiplicarlas por FI. Aquí se ha corrido la I, pero es F minúscula I. ¿Y qué es F minúscula I? Es nuestra frecuencia absoluta. ¿Sí ven? Aquí por eso le pongo F minúscula I para que usted con las fórmulas no se pierda. X I, ¿sí? Por FI. Es decir, que yo tendré que multiplicar estos dos valores, este 3 con este 1,7. Pero ojo, tengo que multiplicar fila por fila. Es decir, realizar una multiplicación de los dos valores fila por fila. Y además, al final sumar todos los resultados, es decir, ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Señores, esta fórmula ya la habíamos analizado. Aquí yo tengo suma producto, porque tengo un producto que sería esta multiplicación entre las dos y tengo una suma. Entonces, claramente podemos utilizar esa función maravillosa que les enseñé las primeras clases, que se llama suma producto. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar para nuestro cálculo de la media suma producto. Cuando usted me vaya a hacer este cálculo para el deber del examen, me va a utilizar la función suma producto. ¿Ok? No suma, sino suma producto. Ok. ¿Y qué necesitaba suma producto? Las dos columnas que tenemos que multiplicar y sumar entre sí. ¿Y cuáles son? Bueno, ya vimos la fórmula. Una sería las marcas de clase. Las escogemos todas las marcas de clase. Punto y coma, ¿sí? La otra columna serían las F minúscula I o frecuencia. Cuidado, se confunde con la F mayúscula. Esta es frecuencia acumulada. Le está pidiendo F minúscula frecuencia normal. ¿Sí? Ahí está. Señores, cierro el paréntesis y se dan cuenta que con esa simple fórmula yo ya tengo el numerador. El numerador de mi fórmula, de mi fórmula, ¿sí? Es decir, esta suma producto del numerador. Y solamente tendría que dividir para tener ya la media aritmética para mi muestra, ¿sí? Y mi muestra es 34. ¿Dónde está esa muestra? Aquí. Entonces usted puede escoger este valor. Eso es todo, compañeros.
y con eso ya nos aseguramos del cálculo de la media aritmética, pero para datos agrupados. Repito e insisto, cuidado, me van a utilizar promedio. Promedios para calcular la media aritmética, pero para datos sueltos, datos sin agrupar. Estos son datos agrupados. Entonces, utilizamos suma producto, tomamos en cuenta la columna de la marca de clase, punto y coma, la columna de la frecuencia absoluta, y lo dividimos para el tamaño de la muestra. Le damos Enter y ya tengo mi media aritmética. Es decir, que el promedio de los pesos de los recién nacidos están en 2,91 kilogramos, que es la misma interpretación que usted tiene que hacer para el deber del día de hoy. ¿Se acuerda que le pedí interpretar la media aritmética? Aquí estoy interpretando, pero del ejercicio que estamos haciendo. Cada uno tendrá su ejercicio y su variable a aplicar. Entonces, el peso promedio es de 2,91 kilogramos. ¿Ok, chicos? Ahí está. Bueno, vamos a calcular la segunda medida, que sería la mediana. Ya calculamos la media, vamos con la mediana. Se ve un poco fea esta fórmula. Bueno, es un poco tediosa, pero ya la vamos a descifrar paso a paso con ustedes. Así que por favor présteme mucha atención. Ok, aquí está. Vamos a cortar la fórmula y asimismo se las voy a dejar en este archivo, esta práctica, para que usted la analice tranquilamente en su casa. Entonces, esta fórmula de la media, ahí está. Dejemos por aquí. Y aquí vamos a colocar la fórmula de la mediana. ¿Se acuerdan que en Excel era muy fácil calcular la mediana? Utilizábamos la función mediana y eso era todo. Dentro de los paréntesis le poníamos los datos y ya estaba, compañero. Pero aquí la cosa cambia. Miren esta fórmula lo que tiene. Tiene algunas cosas. Primero tengo que calcular este LI, sub I. Ya mismo les digo qué significa. Luego, aquí, hacer una división de la muestra para 2. En mi caso, como la muestra es 34, dividido para 2 sería 17, la mitad de 34. Esta F mayúscula I menos 1 ya vamos a ver qué es, pero está asociada con la frecuencia acumulada. Por eso está la F mayúscula. Y dividido para la F minúscula, que es la frecuencia absoluta. Y multiplicada por A. Y A que era la amplitud de la clase, que fue una de las primeras cosas que calculé. Entonces, chicos, lo primero que usted tiene que preocuparse es de saber cuánto vale LI sub I. ¿Y cómo descubrimos cuánto vale LI sub I? Con esta otra fórmula. Entonces, aquí vamos a recortar esta otra fórmula sencilla. Y lo vamos a pegar en nuestro archivo de Excel. Correcto. Entonces, jóvenes, díganme una cosa. La muestra dividido para 2 es 17. Correcto, es 17. ¿Sí? Porque la muestra es 34, dividido para 2, 17. ¿Qué número de las F mayúscula es mayor o igual al 17? Solamente fíjeseme en las F mayúscula, que sería esta columna. ¿Se da cuenta? Está la F mayúscula. ¿Qué número es mayor o igual al 17? Que es la muestra dividido para 2. ¿Cuál es el primer número que ustedes ven que es mayor o igual a 17? ¿El 18? 18. Muchas gracias. Entonces, compañeros, se da cuenta. El 3 no, el 7 no, el 12 no, el 18 sí. Y usted me va a decir, profesor, el 28, 33 y 34. Sí, también, pero es el primero que yo encuentro. Mire lo que le estoy diciendo. Así usted me va a saber cuál es la fila con la cual vamos a trabajar para calcular la mediana. ¿Ok? Nuevamente. Mi muestra es 17. Si yo la divido, perdón, mi muestra es 34. Si la divido para 2 es 17. Tengo que buscar un número dentro de la columna de las F mayúsculas, que es la frecuencia acumulada, que sea mayor o igual a ese 17 que me salió de esta división. El primer valor mayor es el 18. Por lo tanto, jóvenes, usted me va a trabajar con la fila donde está ese valor. Por eso esa fila la voy a iluminar de un color diferente, ¿sí? Para no perdernos. Y entonces, ahora sí puedo contestarle a usted cuál sería este LI sub I. Este LI sub I es el límite inferior de esa fila. ¿Y cuál es el límite inferior de esa fila? El 2,7. ¿Se dan cuenta? Límite o intervalo inferior de esa fila.
Por eso una vez que usted descubra cuál es esa fila, me la va a marcar para que usted no se pierda. Entonces, señores, este 2,7 es el que yo tengo que colocarle allí, ¿sí? Allí en la fórmula, aquí, de la mediana, ¿ok? Muestra para 2 sería 17. Profesor, ¿y qué sería FI menos 1? Sería de la fila que yo estoy, me fijo en la columna de la frecuencia acumulada porque es la F mayúscula y escojo la que está arriba. Es decir, I menos 1 significa anterior. Si aquí dijera I más 1 sería de la fila a la que le sigue, pero esta sería de la fila la anterior. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a tomar, compañeros? El número 12. ¿Sí ven? Esta sería F mayúscula de I menos 1. Es decir, de la fila en donde estoy, el valor anterior. Si fuera I más 1, sería el valor siguiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el valor que voy a coger para la fórmula? El 12. Miren que le estoy desmenuzando paso a paso la fórmula. Por eso, por algo pasan las cosas. Aprovechando este tema de la virtualidad, mejor que esta clase quede grabada. Cosa que se las paso a todos los paralelos. Y si alguien tenía una duda, ya con esto, pues, con este detalle y revisándolo tranquilamente en su casa, va a poder estar tranquilo o tranquilo. ¿Ok? ¿Y qué sería este F minúscula I? La frecuencia absoluta de esa fila. ¿Sí? Porque es la I, no me dice I menos 1 ni I más 1. Es la I, es decir, de esa fila. Sería el valor 6, este 6. La F minúscula I de esa fila. Y la amplitud es el 0,4 que ya nosotros conocemos. Entonces, chicos, ahí están los valores que van en esa fila. Ahora sí vamos a calcular aquí abajo la mediana. Entonces, vamos a copiar el formato y le vamos a pegar aquí. Y aquí le voy a colocar la palabra mediana. ¿Sí? Ahí está. Y empezamos con la fórmula, compañeros. Vamos paso a paso con la fórmula. Primero me pedía el límite inferior de esa fila, que ya descubrí cuál es. Entonces, ¿cuál sería aquí? 2,7. Entonces, se dan cuenta, voy tomando cada cosita de la fórmula. 2,7. ¿Ok? Luego sigue el signo más. Entonces yo tengo que ponerle también en mi fórmula el signo más. ¿Sí? Seguimos. Ahora me dice que abra un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis para que Excel no se me maree. Vamos a abrir un paréntesis. Y le vamos a poner n dividido para 2. Y ya sabemos que n dividido para 2 es 17. Entonces, ¿para qué le vamos a poner n dividido para 2? Vamos a ponerle directamente el número 17. Usted tendrá que cambiarle ese número para su deber o su examen porque tendrá que ver el tamaño de la muestra que yo le estoy dando y dividirlo a la mitad. Si le doy 100 datos, sería 50. 100 dividido para 2, 50. Entonces, en mi caso sería 17. ¿Ok? Le cambiamos eso. Bueno, menos. O si no, hagamos algo mejor. Para que usted no se me pierda puntos, le voy a dejar mejor formulado de mejor manera. Le voy a poner n dividido para 2, cosas que usted tiene n allá ingresado y ya se le calcula automáticamente, para evitar que pierdan puntos. Entonces, en lugar de esta, vamos a poner la muestra que está por acá, ¿sí? Esta sería la muestra de 34 y la vamos a dividir a la mitad. Cosa que usted, con esta plantilla, usted le pone ahí el tamaño de la muestra y ya esta fórmula le funciona automáticamente. Para que no pierda puntos. Entonces aquí ya le puse n dividido para 2, que sería 17 en mi caso. ¿Ok? Seguimos con la fórmula. Menos fi menos 1. Entonces nuevamente me voy a mi fila que está marcada y escojo la anterior porque dice f mayúscula i menos 1. Es decir, sería el número anterior, este 12 que está. Entonces ahí yo sí tengo que ponerle, por ejemplo, en mi fórmula, menos, si le cierro el paréntesis que está aquí, ¿sí? Y le pongo menos, miren, fíjense acá arriba, le pongo menos ese valor que está aquí, ¿sí? De tal manera que ya hasta ahí estamos, hasta ahí está. Bueno, cierro ese paréntesis, atención, y tengo que dividir para la F minúscula. ¿Se dan cuenta que ya tengo lo que está arriba en el numerador? Sí, dígame, ¿alguien me está Po- interrumpiendo? ¿Podría repetir el último paso que hizo del E17? Del E7, correcto. El E7 es FI menos 1. Es decir, que yo me voy a la fila de las F mayúsculas, ¿sí?
y veo cuál es la anterior. ¿Por qué? Porque es I menos 1. Es decir, la anterior al 18 es el valor que tengo que coger. Por eso tomo este 2. Ahí se está claro, compañero. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, se da cuenta, ya tengo esta parte de mi fórmula, es lo que ya tengo hasta aquí. Pero necesito ahora dividir para este FI. Entonces, como Excel es mañoso, ya les había dicho, le voy a abrir otro paréntesis aquí y le voy a dividir todo eso, es decir, todo lo que está aquí, lo voy a dividir para FI. Y FI sería la frecuencia de esa fila, es decir, el número 6. ¿Sí ven? FI. Si me hubiera dicho la fórmula FI menos 1, sería 5. Si la fórmula me dijera FI más 1, sería el 10 que está aquí abajo. Pero como me dice FI, yo tengo que mantenerme en esa fila. Entonces le pongo el número 6. ¿Ok? Ahí está. Listo, entonces cierro ese paréntesis y ahora sí, compañeros, finalmente todo eso. Por último, le pongo otro paréntesis para asegurarme de que Excel no se vaya a marear o no. Le dejo el paréntesis porque esta multiplicación es acá aparte. Le pongo por la amplitud de la clase, que ya está calculada, que era esta A que habíamos calculado. Pero cuidadito, me escoge el 0,433333. Voy a escoger la amplitud que hemos estado utilizando en el problema, porque mis datos tienen un solo decimal. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí está. Esa es la fórmula de la mediana. Esa es la fórmula de la mediana, y ahí se las dejo para que usted la analice tanto con el video de esta clase como con el tema también de Excel, para que usted vea la fórmula aquí. Bueno, le damos Enter y ya tengo la mediana. La mediana es 3,03. Esta sería la mediana. Ok, chicos, avancemos porque el tiempo nos apremia, tenemos menos de media hora. Vamos con la moda, ¿sí? Vamos a calcular aquí abajo la moda. Que lo bueno que si ustedes ya le cacharon esta parte, ya a la moda se le va a hacer más fácil, porque tiene algo parecido, tiene cosas parecidas. Entonces la fórmula de la moda también la vamos a copiar de acá de nuestra diapositiva para llevarla y analizarla con ustedes paso a paso. Entonces, bueno, aquí la vamos a recortar, ¿sí? Lo recortamos y lo vamos a llevar a Excel. Vamos a llevar acá arriba para que estén juntas todas estas. Pero obviamente lo vamos a hacer más pequeño. Entonces aquí, por ejemplo, no nos vamos a detener mucho porque LI ya sabe cómo sale. Es decir, que como ya tengo señalada esa fila, es la misma fila con la que vamos a trabajar. La amplitud A ya sabemos qué es, la amplitud de la clase. Me interesa que ustedes sepan qué significa D1 y qué significa D2. ¿Dónde están esas fórmulas? Aquí. ¿Sí? Entonces también las vamos a recortar para calcular D1 y D2. De una vez para calcularlo y ponerlo en esa fórmula. Ok, ahí está. Y la llevamos a nuestro archivo de Excel y la voy a pegar aquí al lado de la fórmula de la moda. Ahí está. Entonces vamos a calcular D1 y D2, ¿sí? Y lo vamos a calcular por aquí para no perdernos tanto. Entonces, vamos a calcularlo por aquí sería. Vamos a calcular D1 y también D2, ¿sí? Y los datos los vamos a poner aquí. Entonces ahí está. Vamos a calcular esos dos valores. Listo. D1 a qué es igual de acuerdo a esta fórmula. A F minúscula I menos F minúscula I menos 1. ¿Qué significa? Que sería la F minúscula de esa fila que está iluminada de verde, menos la F minúscula anterior, porque dice I menos 1. Entonces, de una vez vamos a calcular. FI, nos vamos a nuestra F minúscula. Esta es nuestra F minúscula y sería la fila que hemos seleccionado. Y le pongo menos, de acuerdo a la fórmula, FI menos 1, es decir, la anterior. ¿Cuál es la anterior? El número 5. Por lo tanto, señores, ya tengo calculado D1. Así se calcula D1. FI, que sería el F minúscula de la fila que tenemos iluminada de este color verde, menos el FI anterior, menos 1. Ahí está. Por eso les dejo ahí la fórmula y le dejo el cálculo también para que usted lo analice. Perdón, aquí sería FI más 1. Ah, no, acá estoy bien. FI menos 1. Entonces aquí estamos. Este es el valor de D1. Entonces le damos Enter y me va a salir el 1, ¿sí? Porque 6 menos 5, 1. Vamos a calcular D2.
D sub 2 sería FI menos FI más 1, es lo contrario. La FI le tengo que restar la siguiente, el valor siguiente de esa frecuencia. En otras palabras, me regreso, esta sería FI, y le resto ya no 5, sino 10, ¿sí? Porque dice FI menos FI más 1, es decir, el FI siguiente. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya le damos Enter y ya tengo el resultado, ¿sí? Sería ese valor de menos 4. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, compañeros. Ya tengo mis dos valores, de 1 y de 2. Ahora sí la fórmula se hace sencilla porque ya sabemos cuánto vale el LI, ya sabemos cuánto vale A y simplemente es aplicar esta fórmula. Vamos a aplicarla aquí. Empezamos con la fórmula. LI sería el límite inferior de esa fila y el límite inferior de esa fila ya sabemos que es el 2,7, que lo utilizamos también para el cálculo de la mediana. Ok. Luego seguimos con la fórmula, tengo que ponerle más, ¿sí? Aquí vamos a poner el signo más. Abro el paréntesis de acuerdo a la fórmula y le coloco D1, ¿sí? Entonces el D1 está acá calculado, sería este 1, ¿sí? Dividido, vamos a dividir para la suma entre D1 y D2, es decir, la suma de estos dos, ¿ok? Entonces aquí le abro un paréntesis, otro paréntesis aquí abajo, y le voy a sumar D1 más D2. Ahí están los dos valores, D1 más D2. Le cierro el paréntesis, le cierro el otro paréntesis y solamente me faltaría ahora multiplicar por A, la amplitud de la clase. De esa manera ya estaremos por A. ¿Dónde está? Aquí está, 0,4. Pues chicos, ahí está el cálculo de la moda. Repito, este B8 es el límite inferior de esa fila que escogimos. Este O11 sería D1. O11 más O12 sería D1 más D2, de acuerdo a la forma. Y multiplicado por F19, que es la amplitud de la clase. Damos Enter y, señores, ya tengo la moda. Esta sería la moda, 2,56. Ahora, esas son las tres medidas de tendencia central principales que yo les voy a pedir para este tema. Sabemos que existe la media geométrica, armónica, ponderada, pero ya sabemos que esas se utilizan para casos especiales, no siempre. Pero estas son las tres que normalmente se utilizan. ¿Ok, chicos? Entonces ahí están los cálculos. Vamos con las medidas de dispersión. Nos quedan 20 minutos, esperemos terminar. Vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? El rango fácil, la desviación fácil, el coeficiente fácil. En la varianza sí nos vamos a demorar un poquito. Entonces vamos para allá. Vamos con el rango. El rango es sencillito. ¿Se acuerdan que el rango para los datos sin agrupar era el dato mayor menos el dato menor? Ese era el rango para los datos sin agrupar. Pero aquí, como son datos agrupados, yo tengo que escoger el límite superior de la última clase y restarle el límite inferior de la primera clase. En español, ¿cómo sería esto? Vamos a ponerlo aquí, copiar, pegar, le escribimos la palabra rango y empezamos. ¿Cuál es el límite superior de la última clase? Es el número 4,3. Ojo, límite o intervalo superior de la última clase. La última clase es la última fila. Y a eso tengo que restarle menos, como estamos observando, el límite inferior de la primera clase. En otras palabras, compañeros, para que ustedes no se mareen, sería de forma diagonal la resta. Este valor menos el primer valor. No hay cómo perderse. Este último valor superior menos el primer valor que está acá inferior. Ese sería el rango, chicos, nada más. Así como era fácil calcularlo con datos agrupados, fácil calcularlo con datos simples. Entonces le damos Enter y ya tengo mi rango que es 2,8. ¿Sí? Vamos con la varianza, que esa es la que nos va a quitar un poquito más de tiempo. Le damos copiar el formato, lo pegamos acá al formato, le ponemos varianza. Y esta varianza que vamos a calcular de una vez es la muestral, ya la poblacional no lo vamos a hacer, porque ya sabemos que en la gran mayoría de los casos trabajamos con muestras. Y aquí estamos trabajando con una muestra,
¿sí? Entonces, varianza muestral. ¿Cuál es la fórmula, compañeros? Vamos a esta que está aquí, que es la que también les voy a copiar y les voy a llevar a Excel, ¿sí? Entonces, vamos a copiar la fórmula de la varianza. Ahí está. Y vamos a... No, esta sería la fórmula de la varianza poblacional. Vamos a copiar esta de acá, ¿sí? La varianza muestral, esa es la que nos interesa. Es lo mismo, lo que cambia es que ya saben ustedes, va la n y cuando es muestral va n-1, ¿sí? Es lo mismo que vimos en su momento con la varianza poblacional y muestral de los datos sin agrupación. Bueno, regresamos a Excel, y aquí le vamos a pegar aquí al lado la fórmula, control V, ahí está. Y analicemos, ¿qué tenemos que hacer, chicos, en esta fórmula? Primero, lo del paréntesis, como lo hicimos en algún momento a mano, ¿se acuerdan? Pero aquí, en cambio, yo lo que tengo que restarles a cada valor de la marca de clase, que es xy prima, esta sería una marca de clase, tengo que restarle la media. Y la media ya la calculamos, la media aritmética está por aquí. Miren, fue lo primero que calculamos. Entonces ya puedo hacer eso. Es decir, que tengo que hacer 7 restas porque tengo 7 filas. ¿Ok? Luego elevar al cuadrado. Cuando ya tengo todo eso elevado al cuadrado, multiplicar por cada frecuencia absoluta, la f minúscula, y finalmente dividir para n-1. Es decir, 33, porque yo tengo 34, menos 1 sería 30. Entonces, chicos, para eso, bueno, vamos a sumarle una nueva columna a mi ejercicio para que me haga esta resta fila por fila. Entonces, por ejemplo, aquí a esta tabla le vamos a sumar una nueva columna. Entonces, para no perder mucho el tiempo, voy a tomar esta columna, control C, y la voy a pegar aquí, control V. Aquí la vamos a pegar. ¿Ok? Le borro estos datos porque no están bien. Estos datos son de lo que estoy copiando. Y aquí le voy a poner la fórmula. Sería la resta entre xy, que es la marca de clase, menos la media aritmética. ¿Sí? O le escribo la palabra media para que ustedes no se equivoquen. ¿Sí? Media aritmética. Aquí ustedes me van a restar cada uno de estos valores, que significa x, y prima, y le van a quitar la media, ¿sí? Y la media está calculada, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer esa fórmula paso a paso. Primer valor, x1, menos la media. Y la media está aquí, abajo, ¿sí? Pero para no repetir, porque nos estamos dando cuenta que cada uno de esos valores yo tengo que quitarle la media, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Fijar la media, como ya lo hicimos en otra parte del problema. Entonces la media es n16. Entonces usted me va a fijar con el signo de dólar izquierda y derecha la media. De tal manera que yo, cuando le arrastre esta fórmula hacia abajo, cada uno de estos valores de la x y me lo vaya restando por la media. ¿Se dan cuenta? Ya voy ganando tiempo. Le damos Enter, ya tenemos la primera resta, y arrastramos, como ya está fijada la media, le arrastramos la fórmula hacia abajo. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Porque lo podemos revisar. Este valor menos la media. Segundo menos la media. Tercero menos la media, y se dan cuenta que cada valor de mi X me está restando la media. Y estoy consiguiendo el objetivo que quiero, porque esta es la fórmula. Cada marca de clase menos la media. Por lo tanto, está muy bien lo que he hecho hasta el momento. Ya he conseguido hacer todas las restas que están aquí en la fórmula. Ahora voy a elevar al cuadrado. Por lo tanto, necesito otra columna más que me haga esto elevado al cuadrado. Para ello, lo que vamos a hacer es aumentarle una columna más. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, como me estoy quedando sin espacio, clic derecho, voy a insertarle una columna. ¿Sí? Le voy a copiar esta columna, control C, y le vamos a pegar aquí al lado, control V. Le borro, obviamente, estos datos, que no son verdaderos, y lo que voy a decir es que a esto de aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Por eso le voy a poner entre paréntesis y voy a decir que a todo eso que ya calculé lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo elevamos al cuadrado? Con la tecla circunflejo. La tecla circunflejo, compañeros, sería con al 94. Póngale la tecla al y al mismo tiempo el número 94. ¿Sí?
Parece que aquí no me está cogiendo el AL 94. Vamos nuevamente. ¿Sí? Vamos con el de acá. AL 94. Déjenme activar la tecla Numlock para ver si ahí me toma. AL 94. Ahí sí. ¿Sí? Estaba desactivada la tecla de los números. AL más 94, o sea, AL y al mismo tiempo el número 94, y le tiene que seguir este símbolo que es el símbolo de la potencia, también llamado circunflejo. ¿Sí? Y le pone 2. Entonces, con esto le estoy diciendo a Excel que en esta columna yo voy a calcular lo anterior y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado, compañeros? Muy fácil. Esto lo multiplicamos por lo mismo. ¿Sí? Es decir, que la celda la multiplicamos entre sí 2 veces. Podemos hacer eso o si no, también podemos. Esa celda al 94, 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Ahí también yo estoy elevando el cuadrado. Pero vamos a hacer la forma más fácil, que sería esta celda por la misma celda. ¿Se dan cuenta? Listo, le doy Enter y automáticamente, chicos, arrastro la fórmula hacia abajo y ya obtengo todos los cuadrados de esa fila por fila. Miren, cuadrado, cuadrado, ¿se dan cuenta? Fila por fila estoy obteniendo los cuadrados y estoy cumpliendo con lo que me dice la fórmula. ¿Ok? Seguimos. Ya hice las restas, ya elevé al cuadrado. Ahora, ¿qué me falta? Multiplicar por las frecuencias absolutas, es decir, la F minúscula, frecuencia absoluta. Fila por fila, pero basta que yo lo haga una vez como lo estamos haciendo y podemos ya arrastrar la fórmula hacia abajo como hemos realizado. Entonces vamos a hacer eso. La siguiente sería otra columna más que le voy a insertar aquí. Sería la última columna que voy a insertar. ¿Sí? Voy a copiar estos datos, control C y control V. Borro estos datos que no son verdaderos. ¿Sí? Aquí le voy a colocar que además de lo que ya había hecho, a todo eso lo va a multiplicar ahora por las FI. Es decir, va a multiplicar por las frecuencias. ¿Ok? Ahí está, chicos. Por las FI. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo anterior, que sería todo esto que está entre los paréntesis, ya calculado, por las F o la F de esa fila, que sería este número 3. Y basta que yo haga esto una vez, si arrastro la fórmula hacia abajo, Excel me va a hacer esto fila por fila. Una sola vez tengo que hacer esta fórmula. Eso es lo bonito la parte bonita de Excel. Hago una vez y luego arrastro y ya tengo todos los cálculos. Ok, chicos, entonces aquí le doy Enter, ya tengo los datos y simplemente arrastro hacia el fin. Y me voy a dar cuenta que efectivamente me están multiplicando fila por fila. ¿Ok? Correcto. Para ir terminando la fórmula, yo solamente me faltaría algo. Sumar todo. ¿Se dan cuenta? Ya hice todo lo que estaba aquí a la derecha. Ahora tengo que sumar la última columna, que sería el resultado de todo lo que yo he hecho. Entonces, esa es la parte fácil porque yo simplemente aquí, esta última columna, le ponemos sumatoria para que automáticamente se sume. Y ya tengo la suma, que la voy a poner en otro color para que ustedes noten bien lo que estoy haciendo. ¿Ok? Un color rojo. Esta sería la suma. En otra palabra, esta sería el numerador de la suma. Y simplemente, compañeros, ya tendría que dividir ese resultado que tengo en la suma para 33, n menos 1. Vamos a hacerlo. Entonces, ahora sí, por fin voy a tener mi varianza. Va a ser igual. Al resultado de esa suma, que ya vemos que es el numerador de la fórmula, lo tomo, ¿sí? Y lo divido para n menos 1, que en este caso sería 13, pero se lo voy a dejar formulado. No le voy a escribir el número 13, sino que se lo dejo como n menos 1, ¿sí? Y por último se lo pongo hasta entre paréntesis por si acaso la fórmula dé algún error. Ahí está. ¿Se dan cuenta? El resultado de la suma, que es todo el numerador de la fórmula, dividido para la muestra menos 1. 34 menos 1, 33. Enter, compañeros, y ya tengo la varianza. ¿Sí? Y terminamos con las dos últimas medidas que son fáciles porque después de la varianza, recordemos que sigue la desviación estándar, que es fácil porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí ya no tengo que hacer tanto cálculo. Desviación estándar, ¿sí? M, para saber que estamos hablando de la muestral, ¿sí?
desviación estándar muestral, y le pongo raíz, abrimos paréntesis, de la varianza, ¿sí? Porque siempre la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué significa esto en la interpretación? Recuerden la interpretación de la desviación estándar. Yo digo que mis datos están separados entre sí 0,64 respecto de la media. Esa es la misma interpretación que usted tiene que hacer con su deber del día de hoy. Sí, repito, que los datos están separados 0,64, usted verá cuánto le salió su desviación estándar. Que mis datos están separados 0,64 respecto de la media. Esa es la interpretación de la desviación estándar. Y finalmente, el coeficiente de variación, que es lo último que faltaría de estas medidas de dispersión, perdón. Vamos a ponerle CV, que sabemos que es coeficiente de variación M muestral. Era una simple división, recordemos que es un porcentaje. ¿Qué tenía que dividir, chicos? Mi desviación estándar dividido para la media aritmética es la misma forma. Esta sí es la misma forma. Desviación estándar dividido por la media aritmética, y eso multiplicado por 100 para que me dé un porcentaje. O si no, le aplica la tecla porcentual también, cualquiera de los dos. Listo, ahí está. Desviación estándar dividido para la media aritmética y multiplicado por 100. Si en su deber usted está viendo que un coeficiente de variación pasa del 100%, está error. Acuérdense que la fórmula es desviación estándar dividido para la media, no al revés. Así que tienen chance todavía de revisar este tema. Enter y me da el 22,30%. Es decir, compañeros, que no existe mucha dispersión de los datos. Y tiene razón. Por eso dan cuenta que los pesos de los recién nacidos no se alejan mucho entre sí. Tiene muy poca. Esa sería la interpretación del coeficiente de variación. Los datos tienen el 22,30% de variación respecto de la media. Es decir, que los datos no son muy variables. Sí, son variables, sí, porque es diferente de cero, pero no son muy variables. Y podemos decir que son poco variables. ¿Listo, chicos? Entonces ahí están las 3 medidas de tendencia central que le voy a pedir para el deber de la próxima semana respecto a este tema, con sus fórmulas, y las 4 medidas de dispersión con sus fórmulas, todo muestral, si todo muestral no le estoy pidiendo nada poblacional. Y aquí me faltarían las medidas de posición que lamentablemente el tiempo no nos dio. Nos quedan 4 minutos para tomar la asistencia. Así que Perfecto. dejamos pendiente el tema de las medidas de posición.